Shalom a todos los hermanos, a Shavua Tov, de hecho a todos los que se conectan en este día, a los damas, caballeros, y gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Soy la doctora Elena Espinato de Beit Shuvo Naples y hoy me gustaría compartir un poquito un tema acerca de la porción Beit Hanam, de la Parashá Beit Hanam, y me gustaría hacerlo un tema un poquito más espiritual. Y antes de comenzar, vamos a compartir un poquito para que me ayuden a hacer la oración que hacemos antes de la lectura de la Torá, ¿verdad? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu al la'asot ledivrei Torah. Esta porción me pareció bastante interesante porque tiene muchos temas de qué hablar. Se hablan de tantas cosas. Uno de los hermanos aquí en la congregación decía, esto es como toda la Torá resumida en una sola porción, una sola parashá, y es verdad. Se hablan de tantos temas de los mandamientos, se habla del Shema Israel, se habla de un sinnúmero de temas. Yo quiero enfocarme un poquito en el tema de los mandamientos. Por supuesto, no voy a traer todos los mandamientos, sino el por qué los mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué Moisés enseña sobre los mandamientos y por qué el Eterno le manda enseñar a Moisés acerca de los mandamientos? Y el tema que yo le titulé a este tema, la verdadera perfección, ¿verdad? El primer versículo que me gustaría traer dice Deuteronomio 4:1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Por qué es importante y por qué el Eterno manda a aprender mandamientos y decretos? Fíjense que habla de mandamientos, habla de decretos, en otros lugares hablan de ordenanzas y son diferentes. Algunos son cosas que se deben hacer, otras cosas que no se deben hacer y otras cómo hacer estas cosas o quién debe hacer estas cosas, ¿verdad? Ahora, hay otro versículo seguidamente que dice, vamos a abrirlo aquí. Hay otro versículo que quiero traerles y dice, creo que lo puse más adelante. Oh, sí, ahí está, es 4:5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos. Fíjense que ahora habla de estatutos y derechos y esta versión es de la Biblia del Oso. A mí me gusta mucho. Tú la puedes descargar en Google porque la versión es muy antigua, es una Biblia así de grande. Yo la tengo en 2 partes. Pero fíjate que lo traducen como derechos. ¿Por qué lo traducen como derechos esta vez? Y más adelante vamos a entender el por qué. Dice, como de estatutos y derechos como el Señor mi Dios me manda. Quiere decir, Moisés se los enseña al pueblo porque el Eterno se lo manda, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan importante? Dice, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Nuevamente cuando vayas a la tierra. ¿Por qué es tan importante que ellos supieran de estos mandamientos, ¿verdad? Que manejaran estos mandamientos. Yo estoy tomando la mayor parte de mis notas de un libro del Ramjal, el rabino Moshe Haim Luzzatto, este Mesilat Yesharim. Es un libro bastante espiritual, bien bonito, me gustó mucho leerlo. Y me da mucha curiosidad porque muchos rabinos hablan de este libro. De hecho, el Gaón de Vilna, que era un rabino muy importante, dice que después de leer este libro, todo lo demás, dice que, como dijo Pablo, lo desecho, me quedo con esto, ¿verdad? No porque lo demás no sirviera, sino como para darle la importancia de lo que él encontró aquí, algo muy espiritual. Dice el Ramjal, dice, la distancia entre la mente y el corazón es mayor que la distancia entre la ignorancia
y el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Porque él habla de la mente y el corazón, ¿verdad? Fíjate que Yeshua decía unas palabras muy importantes, que decía: de la abundancia del corazón abre la boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca primero pasa por nuestra mente, baja al corazón, lo tenemos en el corazón y luego sale, ¿verdad? No es que si me chispoteó, como decimos a veces, sino que hay cosas que ya se están, lo que llama Santiago, la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, esto no tiene que ver, dice que la distancia entre la mente y el corazón puede ser o es mayor que la distancia entre la ignorancia y el conocimiento. Y cuando hablamos de ignorancia aquí, hablamos de ignorar. No es de decirle a una persona bruta, ¿verdad? Porque a veces cuando uno le dice a la persona son ignorantes, ignorante quiere decir que no conocen ciertas cosas. Yo soy ignorante de muchas cosas porque no las he estudiado o porque no conozco el tema, ¿verdad? Entonces no me puedo ofender cuando una persona dice eres ignorante en este tema. Sí, no lo conozco, ¿verdad? Quiere decir ignorar es desconocer. Entonces, vamos a ver por qué este rabino tan importante, él habla de este tema y él dice que la ignorancia y de la ignorancia y el conocimiento y la distancia entre la mente y el corazón. Vamos a ver un poquito como esto. Hay varias preguntas que yo me hice aquí y me gustaría que ustedes se las hicieran, ¿verdad? Y me gustaría que participaran también y que escribieran en el chat si usted quiere responder alguna de estas, ¿verdad? O la quiere responder a lo largo del estudio. Dice, la pregunta que me traté de responderme, ¿verdad? Mientras preparaba este estudio. ¿Por qué debemos cumplir los mandamientos? ¿Por qué usted cree que debe cumplir los mandamientos? ¿Por qué son importantes? ¿Conoces el propósito de tu vida? Creo que esta es una de las preguntas más importantes o más intensas que se le puede hacer a una persona. Y de hecho la he hecho muchas veces y casi muy pocas personas saben responder o pueden, no saben, no, pueden responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no conoce el propósito de su vida y aún peor, algunas personas ni siquiera saben que tienen un propósito, ¿verdad? ¿Sabe por qué estás en este mundo? Le quiero hacer la pregunta, hermano. O sea, ¿usted sabe por qué está en este mundo? Yo le voy a contar mi experiencia, cómo yo llegué a los pies del Eterno, porque yo no sabía por qué yo había nacido, por qué yo estaba en este mundo, ¿verdad? ¿Qué haces, ¿Qué haces para desarrollarte? O sea, ¿qué haces para desarrollarte en este mundo? ¿Qué estás haciendo? Porque yo veo personas, de hecho, yo antes de conocer al Eterno, creo que lo tenía casi todo, pero tenía una vida, me sentía vacía, me hacía falta algo, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hacerte la pregunta, ¿qué haces para desarrollarte, para llenar ese espacio, ¿verdad? Ese propósito. ¿Cómo superas los obstáculos? Porque en la vida siempre va a haber obstáculos, ¿verdad? Y por último, ¿cómo sabes que estás en el camino correcto? Y esta es una de la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Porque todo el mundo cree estar en el camino correcto. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en el camino correcto? Son las preguntas que yo me hice. Me gustaría que usted responda al menos una de estas, o se las responda usted mismo, para poder ahora sí entrar y poder entender esto que yo he traído, que les he preparado a ustedes. Dice el Ramjal, dice, el Yetzer Hará no le importa el conocimiento. Mira, por eso él decía al inicio que la distancia entre el corazón y el conocimiento es muy grande. Él no le importa el conocimiento. Es el corazón el que busca el dominar y pelea por controlarlo. Y lo hace revisando las ideas hasta que el corazón no puede ignorarlo más. El completo servicio a Dios no involucra solo las acciones, sino su corazón y su mente. Y una de las cosas que a veces las personas nos equivocamos, porque creo que de pronto en algún momento todos lo hemos hecho, es que a veces creemos que todo esto es a través del conocimiento, que llegar a conocer a Dios es a través de conocimiento, ¿verdad? Y este es el punto que quisiera traerles, de hecho, quiero traerles unos tips para esto, ¿verdad? Al Yetzer Hará o la inclinación al mal, lo que se conoce como la inclinación al mal, no le interesa qué tan instruido tú eres, qué tanto conocimiento tienes, si lo que tú estás aprendiendo no ha llegado a tu corazón, ¿verdad? Porque lo importante no es
no es conocerlo, no es saber, ¿verdad? No es tener el conocimiento de conocer muchas cosas, de leer muchos libros, de saber muchas cosas. Lo importante es lo que nos queda en el corazón. Y si nosotros somos capaces de asimilar todo esto, inclusive de ponerlo en práctica, porque aquí es donde está el problema. A veces sabemos muchas cosas, pero no estamos poniendo muchas cosas en práctica. Y ni siquiera nuestra vida está dando un testimonio, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy interesante. Ahora, sigamos. La misión del hombre. ¿Cuál es la misión del hombre en el mundo? ¿Cuál es su misión? Respóndame, por favor. ¿Cuál es su misión en la vida? O por lo menos dígame si usted la conoce. Dígame sí o no. Usted conoce cuál es la misión y de hecho se dice que las personas cuando completan la misión de su vida, completaron la misión. Se tienen que ir, ya completaron la misión, ¿verdad? Pero ¿cuál es la misión del hombre? El Ramjal habla de la fundación de la piedad. Y esta piedad, este concepto de piedad que vamos a aprender hoy, no es precisamente la piedad que nosotros conocemos como que le tengo lástima a alguien. No, es algo más allá. La fundación de la piedad es necesario tener una base sólida, una fundación, una base sólida para lograr una meta. O sea, si usted no tiene una base sólida, usted no va a poder llegar a ninguna parte, ¿verdad? A veces, como dice el rabino, going nowhere, yendo a ningún lado, ¿verdad? Entre más alta es la edificación, ¿verdad? La más fuerte debe ser la base. Cuando usted ve que están construyendo un edificio, la base, entre más alto, la base es más grande. Y nos pone un ejemplo, la raíz alimenta el árbol, ¿verdad? Y va profundo para afianzarlo, para que alcance alturas espirituales y protegerlo del peligro que puede dañar su fe. De hecho, hay árboles que demoran mucho tiempo. El pastor Espinato ponía un ejemplo en su estudio de la semana pasada acerca del bambú. Demora 5 años echando raíz y luego el siguiente año, el año número 6, crece muy alto porque se está afianzando, ¿verdad? Es muy fuerte. Y dice, debe tener una base fundamental de entendimiento de su propósito en la vida y cómo alcanzarlo, de lo contrario se estancará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, nosotros somos árboles, el ser humano es un árbol. Nosotros necesitamos una base sólida, nosotros necesitamos afianzarnos, ¿verdad? Pues puede ser en nuestra fe. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿en qué basas tú tu fe? ¿En qué? O sea, tienes que basar tu fe en algo, ¿verdad? Entonces, tampoco las personas muchas veces pueden responder esa pregunta, ¿en qué baso mi fe? Yo no sé, en algo que creo. Las personas, por ejemplo, el sábado veíamos muchas, y en las parashos anteriores también, sobre la adoración a imágenes. El que pone su fe en una imagen sabe que es una fe que se puede romper, una imagen se rompe, o sea, se te fue tu fe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado dónde colocamos nuestra fe, en base a qué, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación, verdad? El mundo habla de derechos, ¿verdad? Pero la Torá habla de responsabilidades. Y fíjense que cuando leíamos la otra versión del versículo, dice que habla de los decretos como derechos, ¿verdad? También porque también son derechos del ser humano, pero también son responsabilidades, ¿verdad? Y dice que el servicio perfecto es el desarrollo de las misbot, o sea, los mandamientos para el servicio del Creador. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros conocemos los mandamientos del Eterno, y dice el apóstol Juan que no son gravosos, ¿verdad? Y nosotros colocamos estos mandamientos y ahora vamos a entender un poquito para qué son y qué hacemos con ellos, ¿verdad? Son en realidad algo que nos ayuda, que tenemos que colocar para el servicio del Eterno, ¿verdad? Para poder llegar a Él. Vamos a ver cómo lo hacemos. El mundo es el vestíbulo, dice el Ramjal en su libro. ¿Qué es el vestíbulo? Pues la antesala, ¿verdad? Este mundo es la antesala. Este no es el objetivo final. Algunas personas se aferran mucho a este mundo material,
pero este no es el objetivo final, este no es el viaje final, este no es el destino, ¿verdad? Este es un paso, ¿verdad? Porque aquí vamos a perfeccionar nuestra alma, aquí vamos a trabajar muchas cosas y luego vamos a otro lugar, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de eso. Dice, la verdadera perfección, que es lo que el tema que quiero traer, la verdadera perfección es unirse a Hashem, copiando sus caminos de bondad. Esta es lo que es la verdadera piedad, lo que se llama el Hasidut, no el Hasidut como movimiento, sino el Hasidut como piedad. Solo Él posee la bondad suficiente para dejarnos acercar en orden de merecer la fuente de la verdadera perfección, es trabajar en ello esforzándonos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que esforzarnos en la vida, que las cosas no vienen por sí solas. Y yo veo, de hecho, yo también lo hacía, porque cuando cuando yo conocí al Eterno y dije que les iba a contar la historia, yo no sabía porque yo había venido al mundo. De hecho, yo decía, no tengo una razón, ¿verdad? Ni siquiera para vivir. Y recuerdo que Efesios 2:10 me dio la respuesta en un servicio que estuve. Y el pastor hablaba en este momento de que fuimos hechos para buenas cosas preparadas de antemano para que viviéramos en ella. A mí eso me cambió la vida, ¿verdad? Cuando entendí eso, que habíamos nacido para buenas cosas, ¿verdad? Y entonces nosotros, el objetivo de nosotros es llegar al Eterno. Perfeccionarnos para llegar a unirnos con el Eterno. Pero ahora, esto no es algo que se le pide a Dios, ¿verdad? Porque yo también lo llegué a hacerlo, llegaba, no, pídele a Dios, tú quieres que Él haga muchas cosas por nosotros, ¿verdad? Por mí, para yo, quítame esto, hazme así, pero no es Él el que lo hace. Somos nosotros, es algo en lo que nosotros debemos trabajar, ¿verdad? Por eso Él nos da mandamientos, por eso le dice a Moisés, enséñale estos mandamientos. Y por eso Moisés dice también, me mandó que les enseñara los mandamientos. Inclusive hay muchos mandamientos, están los mandamientos, las 10 palabras, luego están algunos decretos, y luego dice, y hay otros que yo te voy a enseñar, que eso te lo digo a ti aparte para que tú se lo digas a ellos, que es lo que conforma la ley oral, ¿verdad? Entonces, es algo en lo que nosotros necesitamos trabajar. Y esta es la parte principal a la que yo quiero llegar, hermanos, que es necesario trabajar en esto. No es algo que vamos a pedir en oración para que se nos sea dado. Es algo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Dice, mis bonos son métodos para adquirir un lugar en el mundo venidero. O sea, no es que cumpliendo los mandamientos, y esto es otra equivocación que tenemos, que creemos que si llegamos a una congregación y nos sentamos, ya merecemos que Dios nos dé todo. O llegamos y cumplimos unos mandamientos, comencé a guardar el Shabbat, ya me tiene que ir bien. Se lo digo porque lo he escuchado, ¿verdad? Entonces, tampoco es así. Los mandamientos no son métodos para adquirir un lugar en el mundo venidero, sino maneras de acercarse a Hashem. Eso, cada mandamiento, cada mitzvot, esta mañana en el Shiur, el More Giovanni hablaba precisamente de eso, de esto, ¿verdad? Porque grabé este estudio ayer y el More Giovanni nos compartía precisamente algo así en el Shiur que probablemente lo va a hablar en Boicalá, así que no se la vaya a perder. Entonces, no son los mitzvot o los mandamientos métodos para llegar al mundo venidero, para que ser merecedor de algo. Simplemente los mandamientos me acercan a Dios. Y un mandamiento, bueno, te lleva a otro mandamiento. Y el quebrar un mandamiento también te lleva a quebrar otro, ¿verdad? Entonces esto como se convierte como en un círculo, ¿verdad? Entonces son métodos para acercarnos al Eterno. Ahora, dice también el rabino que el hombre nació para trabajar. Y no me vaya a malinterpretar con esto. No nació para trabajar, no solamente en el trabajo secular. Es porque necesitamos trabajar en nuestra vida, en nuestra alma. De hecho, cuando nosotros leemos, estamos leyendo la porción voy a colocar mis lentes, en el versículo. En el versículo 15, del capítulo 4, dice, cuidarán ustedes mucho a vuestras almas, ¿verdad?
porque no han visto ninguna figura en el día que ha hablado el Eterno. O sea, Él nos está diciendo aquí que guardemos nuestra alma, porque esta es una cuestión del alma. En realidad, la parte física no interesa. Yo sé que muchas personas se preocupan mucho por la parte física, pero la parte física es importante, pero no lo es todo. Pero aquí lo más importante es el alma. Dice, el hombre está compuesto de un alma espiritual y un cuerpo físico, y el seguir los deseos carnales, el cuerpo dominará el alma. Y no terminé de leer la primera parte que dice, el hombre nació para trabajar, fue colocado en un lugar lleno de obstáculos. ¿Ha tenido obstáculos en su vida? Yo he tenido muchos. Y el Eterno no dijo que no habría obstáculos, pero dijo que nos ayudaría y nos dio un manual para que nosotros pudiéramos aprender, ¿verdad?, a superar estos obstáculos, ¿verdad? Para que estos obstáculos, hay obstáculos que nos separan de Él. Y donde hay un deseo físico que siempre está presente, que son los deseos carnales. Apóstol Pablo lo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y luego nos dice que el hombre está compuesto de un alma espiritual y un cuerpo físico. Y siempre hay una lucha, el que alimentemos más, ¿verdad? El cuerpo siempre trata de dominar el alma. Y el alma necesitamos alimentarla para que sea el alma el que tenga el control y no el cuerpo, ¿verdad? Dice también que el hombre perfecto es aquel que puede triunfar en esta batalla, es aquel que puede lograr el mérito de luego, una vez que ha superado los obstáculos, ¿verdad? Tiene el mérito de unirse a su creador y podrá dejar el vestíbulo, o sea, la sala de preparación, la sala de preembarque, como decimos, la sala de preembarque en los aeropuertos, el vestíbulo, e ir al cuarto de preparación, que es el mundo venidero, y ser iluminado por la luz de la vida, que es la Shejina del Eterno. Miren qué lindo, ¿verdad? Ahora, seguimos. Dice el Rambán que toda la creación es por el bien del hombre y todo objeto o ser en el mundo fue creado para servir. Nos dice que todo lo que es plantas, hierbas, animales, ¿verdad? Inclusive ese insecto que a usted no le gusta fue creado para algo, para servir al reino, para servir al hombre. Esa planta que usted de pronto molesta o que crece mucho, tiene un propósito también en la vida. Y así nosotras las personas, los seres humanos, también tenemos un propósito en la vida. Pero lo más difícil, ¿sabe qué es lo más difícil en la vida? Encontrar cuál es ese propósito. Creo que esto es lo que más tiempo nos toma. Encontrar cuál es nuestro propósito en la vida. Y nuestro propósito en la vida tiene que ver con el reino, tiene que ver con los mandamientos, tiene que ver con el servicio al Eterno. ¿Sí? Y usted se va a dar cuenta por qué, porque eso va a producir en usted una llenura, ¿verdad? Usted puede ganarse todo el dinero del mundo, usted puede tener todos los títulos del mundo, puede hacer todas las cosas que usted quiera, pero si usted no tiene el Eterno, usted se va a sentir vacío. Entonces, este propósito en la vida que a veces a algunos de nosotros nos cuesta encontrarlo, ¿verdad? Yo le voy a ayudar a cómo usted lo puede hacer. Seguimos. ¿Cuál es la batalla del hombre? Dice el Ramjal en su libro que esta batalla del hombre es una batalla para evadir la tentación que viene de todos lados, porque nos viene de todos lados la batalla. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿La necesidad nos lleva al pecado? Es una pregunta, ¿verdad? Dice, todos ellos pueden tentar al hombre a robar, a matar, a traicionar, a negar la misericordia del Eterno. Pero la riqueza también ofrece tentaciones. Puede ser la necesidad del hombre, lo puede llevar a hacer cosas, a pecar, a hacer cosas malas. Puede ser. Muchas personas que he conocido me dicen, es que yo tenía hambre, de pronto por falta de un trabajo, la persona miente, la persona roba, la persona, etcétera. Pero se nos ha olvidado una cosa. ¿Será que el Eterno no sabía
que estábamos en esa situación? ¿O le buscamos en ese momento? No sé, son simplemente preguntas que se me ocurren. De pronto yo no he estado en una necesidad tan grande, aunque sí he pasado muchas, ¿sabes? De hecho, conocí al Eterno en una necesidad muy grande. Entonces, puede ser la necesidad del hombre, las carencias, ¿verdad? La aflicción, pero también el Eterno permite aflicción, permite carencias, permite necesidades para que nosotros lo conozcamos. Porque muchas personas hemos conocido al dador de la vida en medio de una dificultad muy grande, ¿verdad? Y yo puedo decir eso. Entonces, creo que es otra pregunta que nos podemos hacer. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Hashem tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Quiere decir que en el momento que estés en una dificultad, en cualquier lugar que te encuentres, en el momento que tú buscares al Eterno, tu Dios, pero que lo hagas con todo tu corazón, sí, tú lo vas a encontrar, ¿verdad? Ahora, yo quiero traerles unos pasos para poder alcanzar la verdadera perfección. Esto es lo que nos dice aquí nuestro rabino Moshe Haim Luzzatto, el Ramjal, en este libro. Yo tengo la versión pequeña porque vinieron varios aquí, pero está muy bonito. Y él tiene unos pasos para que nosotros podamos lograr este llegar al hombre perfecto, ¿verdad? Al varón perfecto. Y la primera es el sejirús o la vigilancia. ¿Vigilancia de qué? Vigilar, ejercitar el cuidado de nuestras acciones. Monitorear los actos en los que nosotros caminamos. El problema que creo que a veces nosotros tenemos, amados, es que nosotros a veces vamos por caminos y no nos damos cuenta por dónde estamos pisando, ¿verdad? A veces yo el otro día yo salí a caminar y no me di cuenta que había un pequeño hueco y me caí, ¿verdad? Me rompí aquí en la pierna, ya estoy bastante bien, pero fue una caída que no la esperaba, no la vi, ¿verdad? Entonces a veces nosotros vamos por caminos, ¿verdad? Que no nos damos cuenta por dónde vamos, pero a veces son caminos que nos alejan de Dios en lugar de acercarnos a Dios. Entonces tenemos que monitorear, tenemos que cuidar, ejercitar esta acción de mirar por qué camino vamos. Si este camino no lo acerca al Eterno, por muy bonito que parezca, por muy floreado, ¿verdad? Que parezca el camino, no es un buen camino. Dice, un hombre que camina en la oscuridad se hace doblemente discapacitado, ¿verdad? Claro, es peor que uno que no sabe por dónde va, pero por lo menos lo puede ver. Imposible llegar a la meta, nunca lo va a hacer, ¿verdad? Porque está en la oscuridad. Este es el hombre que no realiza una introspección adecuada. Y aquí nos dice cuál es, ¿verdad? ¿Qué tipo de hombre? Es este hombre que va por un camino, ¿verdad? Y a veces a todos nos puede pasar, y creo que a todos nos ha pasado en la vida que en algún momento hemos ido por un camino que de pronto no era el mejor, pero ese fue el camino que encontramos. Y al paso del tiempo nos damos cuenta que este camino no llega a ninguna parte. Como dice el rabino, going nowhere, ¿verdad? No va a ninguna parte. Entonces, el problema no es el camino, ¿verdad? El problema es que nosotros como individuos no estamos haciendo una introspección que la debemos hacer a menudo, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Por eso oramos por el día, la semana, el mes, la luna nueva, es verdad. No nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Porque suena bonito. Sí, de pronto suena bonito, ¿verdad? Hay canciones que suenan muy bonitas, pero cuando las cantas te estás condenando tú mismo, ¿verdad? Entonces no se trata de lo bonito que suene, no se trata de lo que las palabras digan, que es una persona, parece buena gente o es una persona a la que aprecio. Sí, pero el camino no lleva a ningún lado, hermanos. Esto es la parte más importante, que a veces estamos en un camino, ¿a dónde vamos a llegar? Cada vez que usted emprenda algo, cada vez que usted esté en algún lugar, trabajo, organización, aprendizaje, cualquier cosa, usted tiene que saber de dónde va, de dónde está saliendo, de dónde va a partir y a dónde va a llegar. Porque si usted no sabe a dónde va a llegar, no vale la pena este camino. ¿A dónde lo va a llevar?
Si el camino no promete llevarlo a un lugar mejor del que estaba, entonces ¿para qué se va a mover? Entonces, esta introspección nosotros necesitamos hacerla a diario. El camino donde estoy me está llevando para bien. Lo primero que usted tiene que ver es que usted se tiene que estar convirtiendo en una mejor persona. Si usted no se está convirtiendo en una mejor persona y usted no está sacando la mejor versión de usted mismo, este camino no es el mejor. Créame que no es el mejor, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde lo está llevando? Si este camino no lo está acercando al eterno, no creo que este camino sea el correcto. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir pensando, ¿verdad? El segundo, Nekiyus o limpieza. ¿Limpieza de qué? Limpieza de todo pecado. Dice, el Nikuyus es un estado mental que no permite lo que desagrada a Hashem. En esta área, en este paso, aquí nosotros no podemos hacer las cosas que desagradan al Eterno. Por muy sencillas que parezcan, aunque la gente común las haga, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar algo de esto de común y normal. Como cuáles, por ejemplo, necesitamos mostrar honestidad y transparencia. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es honestidad? ¿Qué es transparencia? Honestidad, bueno, yo hago mi trabajo honestamente lo mejor que puedo, no le robo a nadie, hago lo que tengo que hacer, cumplo mis horas. Transparencia, hago lo mismo cuando no me están viendo. Eso es transparencia. De hecho, hay una historia que habla de un hombre que se quedó en un hotel, pidió una comida, había un dinero escondido, cuando llamó a devolverlo le quisieron hacer una entrevista por los noticieros y él dijo, no, yo no puedo salir en el noticiero. Es que le queremos dar un premio. No me interesa el premio. Es que la mujer con la que estoy no es mi esposa. No era transparente. Era honesto porque devolvió el dinero, pero no era transparente porque estaba llevando una doble vida. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, hermano. ¿Quién es la persona que te está dirigiendo? ¿Quién es la persona que te está enseñando? ¿Quién es la persona que te está mostrando el camino? ¿Es una persona honesta? ¿Es una persona transparente? ¿Verdad? Segundo, las relaciones prohibidas. Hay muchas relaciones, tipos de relaciones prohibidas y podemos meditar en eso. Guardar el habla y la lashon hara. Son dos cosas diferentes. De hecho, en el programa de mujeres hablamos un mes, 4 semanas de ese tema de la shemirah halashon, o sea, guardar el habla y la lashon hara. La lashon hara, el decir cosas, ¿verdad?, que afecten a personas, pero a veces la shemirah halashon, el guardar el habla, no necesariamente tienen que ser cosas malas, ¿verdad? Hay muchas maneras de perjudicar a una persona, aunque sea con palabras buenas. Entonces, que quiere ver los programas, vaya al programa del jueves de Shubo Mujeres y va a encontrar el tema de la Lashon Hara y Shemirah HaLashon. El guardar el habla o el guardar la lengua. Guardarse de los malos consejos. Y esta parte es bien importante porque todo el mundo quiere dar consejos. El problema es quién nos está dando el consejo, ¿verdad? Porque a veces si le preguntas a una mujer, te estás teniendo problemas con tu esposo y le preguntas a una mujer del mundo, ¿qué hago? Déjalo. Es lo primero que te van a decir, ¿verdad? Entonces siempre trata de buscar una persona, por lo menos una persona que conozca de la palabra, ¿verdad? Que conozca de Dios, que tenga testimonio, una persona que vaya a tener una buena respuesta. Las enseñanzas erróneas, no solo recibirlas, sino darlas. Y es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque recuerden, y lo hablamos la vez pasada, no es solo lo que sucede con una persona, sino las personas que están detrás de toda una comunidad, las personas que están detrás. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Todas estas personas. La interacción humana, las relaciones que tenemos con las personas, ¿verdad? ¿Cómo son estas relaciones? Vamos al tercero. El perishus o abstinencia. ¿Abstinencia de qué? De actos prohibidos, sexuales, civiles, sociales, ¿verdad? Civiles son todo lo que tienen que ver con los daños. Los sabios tienen cualquier cantidad de libros que hablan de daños en la Mishnah y el Talmud, cualquier cantidad de cosas que hablan de daños civiles, ¿verdad? Y de problemas que pueden causar daños sociales, ¿verdad?
De hecho, acabo de ver hace poco un video de un niño maltratado y abusado por una pareja de homosexuales que estaba en proceso de adopción de este niño y solo tenía 4 meses y ya los signos de abuso eran demasiado grandes. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable aquí? Los que lo hicieron, los que emitieron la ley, los que dieron el permiso. Hay tantos culpables aquí, hermanos, porque son daños civiles, daños a un menor, daños a la sociedad, ¿verdad? Los alimentos prohibidos que debemos comer, que no debemos comer. More Giovanni hablaba también en el Shiur acerca de esto, de cómo elevar, ¿verdad? Los alimentos. Imagino que lo va a hablar también en Boicalá, no se lo vaya a perder. Y las palabras prohibidas. Recuerde, con las mismas palabras, con la misma boca que nosotros vamos a bendecir, no podemos decir cosas malas, porque las palabras prohibidas, las palabras que ofenden a Dios, no pueden salir de la misma boca, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La tercera, la tajará o la pureza. De hecho, la tajará es un término que se usa más que todo para pureza ritual, pero lo usan aquí para referirse al refinamiento del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Los pensamientos, Salmo 51:12, por ejemplo, dice, hazme un corazón puro. Los deseos, la pureza, el refinamiento de los deseos, los malos deseos, ¿verdad? Ese dominar de la carne, de fortalecer el espíritu, el alma, para dominar la carne, para poder dominar los malos deseos. Yo le hago una pregunta y se la hago mucho a la gente aquí en la congregación. Usted sí cree que, y por favor me responde en el chat, si usted sí cree que si usted no puede dejar de comer un alimento que no es limpio, que no, que está prohibido por el Eterno, porque usted dice, "Ay, es que no puedo, es que el puerco es tan rico", por poner un ejemplo. ¿Usted sí cree que usted puede controlar el pecado? Yo no lo creo. Sinceramente no lo creo. Es porque esto es un ejercicio. Esto es un ejercicio del alma. No es solamente de comer o no comer, de comer un animal limpio porque se vaya al infierno. No, probablemente no va a pasar. Sino es un ejercicio para que usted, primero que el Eterno lo prohibió, ya por ahí vamos mal, ¿verdad? Y segundo, que es un ejercicio. Es algo que estamos haciendo para fortalecer nuestra alma, ¿verdad? Si no podemos con estas cosas tan sencillas, ¿verdad? De cosas que estamos viendo, ¿será que podemos con las cosas que no vemos solo para que lo meditemos, ¿verdad? No dar lugar a la mala inclinación, porque cuando nosotros ya dejamos ir esos deseos, lo que habla Santiago, la concupiscencia, ya empieza la mala inclinación a ser morada, a ser nido en nosotros. Examinar incluso las buenas acciones. Hay buenas acciones o que creemos nosotros que son buenas acciones, pero que en realidad no terminan siendo buenas acciones. ¿Por qué? Porque a veces estamos ayudando a otras personas a pecar, o a veces estamos mostrándole a otros cosas, lo dije en mi estudio de la vez pasada, ¿verdad? Acerca de la adulación. Estamos mostrándole a las personas algunas cosas que no se deben y ellos van a imitar lo mismo. Entonces, no todo lo que parece bueno es bueno. Y la preparación para el servicio sagrado. Esto es muy importante porque a veces las personas quieren servir, las personas quieren hacer algo, las personas creen que simplemente, y he visto personas danzar, personas en pecado, toda una congregación en pecado celebrando una fiesta y danzando con la Torá. Hermanos, no se puede. No, primero hay que hacer la teshuvá. Primero el corazón. No se trata de mostrarle a nadie. Si no se puede, no se puede, no se puede. Pero primero tenemos que hacer primero lo primero, ¿verdad? No podemos pretender ser algo que no somos. No podemos estar con pecados ocultos y danzando con la Torah para que la gente nos vea en las redes sociales. No funciona de esa manera, hermanos. No funciona de esa manera porque el Eterno lo ve todo, Él lo está viendo, es para Él que lo hacemos, no es para las redes, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ponerle un poquito más de sentido común a esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante la preparación para el servicio sagrado.
Siguiente, el Hasidut o la piedad. Este sí es la verdadera piedad, el verdadero concepto de Hasidut o de piedad. Es la bondad del alma, ¿verdad? Acciones como las que un hijo que ama a su padre. ¿Y qué hace un hijo que ama a su padre? Pues satisfacer los deseos de su padre. Hacer lo que le gusta a su padre, lo que su padre le manda hacer. Eso es lo que hace un hijo. Pero hay dos tipos de acciones aquí en esto del Hasidut, de la piedad, y no estoy hablando del movimiento, ¿verdad? Eh, del método, ¿verdad? De estudio. Hay uno que es las acciones que van hacia Hashem y las acciones con los demás. Las acciones hacia Hashem, usted puede hacer la oración, el estudio de la Torah, la obediencia, ¿verdad? Realizar mandamientos positivos. Esto es muy bueno. Son cosas que son para Hashem. Y las acciones con los demás, actos de bondad. Los actos financieros como la sedacá. No es una limosna, es una sedacá, ¿verdad? No es lo que nos sobra, es algo de verdad, para ayudar a una obra, a una persona. O los actos emocionales, que una persona sepa que usted está ahí. Un consejo, ¿verdad? Una buena palabra. Esos son actos para los demás. Entonces es muy importante tener estas dos cosas, ¿verdad? Ahora, sin esto, lo demás no sirve, ¿verdad? Si no hacemos esto, si no hacemos las acciones a los demás, ¿será que el Eterno nos va a creer con los actos que van hacia Él? Ok, mucha oración, muchos mandamientos, mucho estudio, pero no hay actos de bondad. Nunca nos metemos la mano en el bolsillo para apoyar lo del reino. Y yo les explicaba a los hermanos en la congregación el sábado, lo que realmente el Eterno multiplica es lo que tú pones en el reino. Supongamos, tú tienes un 100%, ¿verdad? De lo que tú ganas, el Eterno te da, bendice la obra de tus manos. Hay gente que dice, ¿por qué yo no prospero? Bueno, pero es que no estás haciendo nada para prosperar. ¿O por qué no me dan en mi trabajo el sábado? Bueno, te tienes que forzar un poquito y llegar, tratar de correr un poquito, de forzarte un poquito más para así sea que alcances un poquito de la celebración de ese sábado. No en la casa es muy cómodo, tiene que haber un acto de trabajo, un acto, esto es lo que estamos estudiando hoy, el acto de trabajo, el esfuerzo que yo voy a hacer en mi vida, ¿verdad? Y el Eterno lo que va a prosperar, lo que va a multiplicar es eso, lo que tú pusiste en el reino. ¿Qué le dio a la viuda que tenía? Bueno, tenía unas jarras vacías. ¿Qué tienes en la casa? Tengo unas jarras vacías. Bueno, yo las voy a llenar de aceite. Cuando tú le das al Eterno un poquito de lo que tú ay, es que yo salgo muy cansada del trabajo el sábado. Bueno, dale un poquito lo que te alcance. Y el Eterno eso lo va a multiplicar. Conozco mucha gente que está esperando que el Eterno le dé el sábado, pero no hace esto todavía para darle, para colocar ese poquito, ese 10%, ¿verdad? En el reino, para que se multiplique en el reino. Lo que el Eterno te va a multiplicar financieramente no es lo que te queda en el bolsillo, no es el trabajo que tú hiciste, lo que el Eterno te multiplica fue lo que tú colocaste en el reino. Así que funciona, hermano. Entonces, por eso es que hay acciones para el Eterno y hay acciones para los demás, ¿verdad? Para las demás personas. La oración esta que tú le pones al Eterno con toda cabana, esa es la que prospera, ¿verdad? No es orar por orar, ¿verdad? El estudio que de verdad, la obediencia, ¿verdad? Pero también los actos de bondad, los que tú colocas en el reino. Sí, eso es lo que el Eterno va a multiplicar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y con esto quiero terminar. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Unirnos a Hashem con un nivel de humanidad. Ese es uno. Puede ser, nos unimos a Hashem, pero todavía con nuestra humanidad, sí, hay muchas cosas que todavía vamos a hacer mal. Somos humanos, ¿verdad? Somos humanos. Mientras estemos en este mundo, vamos a estar nosotros todavía trabajando en muchas cosas. Segundo, o vamos a entrar en el mundo venidero para experimentar la conexión final con Hashem y con su radiante Shejina. Ya eso es cuando no tengamos cuerpo, ya nuestro cuerpo se queda aquí y nosotros elevamos nuestra alma, porque para poder llegar a esa perfección ya pues el cuerpo estorba, ¿verdad? Y luego transformarse en un hombre santificado
con un nivel alto de Kedusha. Y esto es lo que todos queremos lograr, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo he tratado de traer en este día con ustedes hoy? Los mandamientos son importantes. Son formas de acercarnos a Dios. No son nada más porque sí, porque nos quisieron amargar la vida o porque los rabinos se los inventaron. Los rabinos no han inventado nada. Ellos simplemente han tomado cosas y nos las han hecho más fáciles para nosotros, ¿verdad? Fueron mandados, ordenados por el Eterno a Moshe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir acercándonos cada vez un poco más a Él. Pero hay muchas cosas que nosotros necesitamos trabajar, hay muchas cosas que nosotros necesitamos revisar y hay muchas cosas que nosotros necesitamos observar, estar muy pendientes, monitorear. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que las estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque queremos hacerlas a nuestra manera. Y en esto, ahora es que tenemos que, y hay muchas cosas que tenemos que esforzarnos un poquito más. De pronto, yo sé que nos estamos esforzando todos. Yo tengo una estudiante y el otro día tenía una que me dijo, profesora, ¿por qué mi nota fue tan bajita? Si me esforcé. Yo le dije, nena, pero es que a veces esforzarse no es suficiente. A ver, nosotros somos profesionales de la salud, ¿verdad? Y va a haber un día que te vas a esforzar por salvar a un paciente, pero se va a morir. Te esforzaste, pero se murió. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, te esforzaste. Quiere decir que tienes que revisar qué fue lo que hiciste mal. ¿Qué pasó? De pronto pudo haber sido por él, porque tenía que pasar, o pudo haber sido por ti, o fue falta de tiempo, o no se siguieron los protocolos. Hay muchas cosas que revisar y a veces nosotros nos esforzamos bastante. Yo sé que nos esforzamos todos queremos, de hecho todos los que estamos aquí, usted está aquí porque usted se está esforzando. La pregunta es, ¿nos estamos esforzando lo suficiente? ¿Qué tanto me tengo que esforzar para alcanzar un nivel más alto de Kedushá, para alcanzar un nivel más alto de unidad con el Eterno? Y esto es lo que yo quería traerles hoy, hermanos. Monitoreemos, revisemos lo que estamos haciendo, revisemos en dónde estamos y revisemos hacia dónde vamos y qué estamos haciendo para todo esto. Porque el Eterno tiene un plan para nosotros y fue un plan perfecto. Él no se equivocó. De hecho, no se equivoca. Se lo entregó a Moisés para que nos lo diera a nosotros. Y nosotros a veces no estamos siguiendo el manual que el Eterno nos dejó porque estamos siguiendo el manual que alguien está interpretando. Y no funciona de esta manera. Entonces, no estamos obteniendo los resultados que estamos deseando. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el manual que nos dejó el Eterno. Entonces, yo les pido hoy, y con esto era lo que quería llegar, vamos a revisar qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué camino estamos caminando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Será que vamos a llegar a donde queremos llegar por el camino que estamos haciendo y por las cosas que estamos haciendo? ¿O con la persona que nos está guiando? Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque estamos hablando de la eternidad, hermanos. No estamos hablando de un estudio, de un curso, no estamos hablando de un trabajo de 6 meses, estamos hablando de la eternidad. En el judaísmo, a la persona que nos enseña la Torá, se le tiene tanto o mayor estima que a la persona que nos da la vida, porque esta persona nos va a dar la eternidad, nos está guiando a la eternidad. La vida es corta. La vida puede ser, bueno, mi papá llegó hasta 100 años, yo espero, pero con salud, ¿verdad? Pero la eternidad es la eternidad, es incontable. Entonces, ¿quién nos está guiando para llegar a la eternidad? Porque el Eterno nos dejó un manual. El problema es que no lo estamos a veces siguiendo como nos lo deja, porque a veces o no lo entendemos o nos lo están explicando mal. Yo le pido que lo revise, que el Eterno lo bendiga, que el Eterno lo guarde y que el Eterno coloque buenas personas en su camino. Y si no, que el Eterno hable a su corazón para que le permita ver, le ilumine su camino, para que permita ver el camino correcto. Que el Eterno los bendiga. Chau a top.